Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Vemos, para empezar, hermano, el himno número 144, hermano. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecado. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Oremos. Bendito nuestro amado Padre Celestial. Gracias por permitirnos nuevamente, Padre Santo, poder reunirnos en tu santo nombre. Tener el gran privilegio, no solamente la congregación, sino muchos de tus hijos alrededor de la tierra y aún en los terrenos donde se viven, Padre, momentos difíciles. Padre, el poder reunirnos en tu santo y bendito nombre. Gracias por abrirnos el camino, por también darnos la fuerza para así, Padre, mostrarnos delante de tu presencia y, como en este momento, poner toda nuestra atención a las enseñanzas, a la palabra, Padre, que has proporcionado en el camino. Para lo cual, Padre, pedimos tu ayuda, no solamente para el instrumento que has tomado, sino para cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, como también las personas que nos acompañan, para así, Padre Santo, no solamente escuchar tu palabra, sino también retenerla y ponerla por obra, Padre, y más aún cuando estamos viviendo tiempos difíciles. Bendice, Padre, tu palabra, tu mensaje, tu enseñanza, la cual ha de ser proclamada nuevamente en esta mañana, y recibe la alabanza, Padre, que tu pueblo eleva hacia ti en esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a leer, hermano, en el Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer 7 versículos nada más, del 1 al 7. Dice Dios en su santa palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por la obra preciosa que tenemos los hijos de esta iglesia, hijos colocados por ti para dar testimonio siempre de las verdades que hemos recibido de ti, Señor. Y te damos las gracias porque a esta altura nos han mantenido aquí como lámpara, edificándonos, ilustrándonos y orientándonos en las cosas tuyas, y con la fuerza que tú nos das estamos poniendo la mirada hacia arriba, porque nos damos cuenta que los cumplimientos de tus palabras se están cumpliendo y se están multiplicando, Señor, las señales para el perdón y destrucción de aquella gente que aún todavía no se han entendido contigo, y que aún, Señor, viendo tantas desastres en el mundo, te niegan a ti el reconocimiento que tú te enseñoreas de los hombres allá en el cielo y aquí en la tierra. Que no pase así con estas pequeñas asambleas, Señor, que todos seamos sumisos, entendidos y voluntariosos, mirando siempre lo que tú nos dices en la palabra y lo que nos dicta el Espíritu Santo en nuestras vidas privadas y públicas, y en estos momentos delante de tu palabra. Pedimos tu orientación, pedimos tu bendición, y cada quien sea edificado en esta mañana en tu santa y bendita palabra. Acepta las gracias por esto en el nombre santo del Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén. Amén. Tenemos que ir llevando, hermano, de acuerdo a este Apocalipsis, las 7 iglesias, muy breve. No lo vamos a extender mucho, pero siempre haremos las 7 iglesias, haremos un pequeño comentario de ellas en una forma expositiva para que todos podamos entender el mensaje de las 7 iglesias. Empezando, hermano, no se les olvide que, fíjense, aquí habrá una pequeña confusión si lo han leído, si lo han meditado y si ya pusieron atención al encabezado del primer capítulo de este libro, ¿verdad? Aquí dice en las 7 iglesias, y sobre todo a Éfeso, dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. ¿Por qué el Señor se refiere a Juan? Escribe al ángel de la iglesia, al ángel, escribe al ángel de la iglesia. ¿Entendieron lo que es el ángel la semana pasada, verdad? Las estrellas, un ángel que tiene cada iglesia. Y ahora fíjense, para no alargar el tiempo, les explico. No se les olvide que aquí hay una jerarquía en orden como Dios trabaja, y la misma jerarquía y el mismo orden cronológico lo va a encontrar desde el primer capítulo hasta el 22, pero el Espíritu Santo es quien maneja el Apocalipsis, no se les olvide. Entonces Juan, siendo el siervo,
después que bajó de ese éxtasis que tuvo ahí arriba, y después que recibió la revelación, Juan vino entonces en espíritu a tomar, de allá arriba vino a tomar su cuerpo que en ese día, y yo fui en espíritu. Y entonces dejó el cuerpo allí en compañía del ángel que lo guarda y lo protege en aquella isla que no se sabe cómo era. Y entonces mientras él subía, su alma, su espíritu está al llamado del ángel que le dijo: sube acá y te mostraré estas cosas. Bueno, entonces cuando él recibe toda la revelación, ¿verdad? Toda la revelación, él se pone a escribir, como lo dice aquí: escribe a las 7 iglesias y envíalo así y envíalas. Es decir, que todavía él estaba preso en la isla de Patmos. Se dice en la historia que después que murió Domiciano, Galba, el otro emperador que lo sustituye, parece que al ancianito, por voluntad de Dios, le dio libertad para que él regresara a la ciudad de Éfeso, y esa ciudad se enteró. Entonces allí practicaba Juan la doctrina, Pablo enseñó la doctrina, Timoteo y Apolo, esos 4 pilares amorosos que lo llama la Escritura, que eran muy amados por la iglesia primitiva en el primer siglo. Entonces, hermano, todo eso lo tomamos en cuenta para que nosotros estudiemos en orden, ¿verdad? Porque eso que dice aquí, escriban al ángel, mucha gente, fíjense, oigan bien, muchos eruditos, ¿verdad? Muchos entendidos, doctores de academia y de grandes escuelas por muchos años, se autocalifican como el ángel de la iglesia. Porque como dice aquí, aparentemente, como dice el último versículo de lo que leímos la semana pasada, ¿ves? El misterio de las 7 iglesias que están en mi diestra, él se lo explicó a Juan. No es interpretación de hombre, fue misterio que Dios le explicó a Juan. Así que los ángeles son figuras de autoridad. ¿Por qué son figuras de autoridad que Juan está usando aquí? Porque en el cabezado del primer capítulo, lo estoy explicando porque aquí faltaron varias la semana pasada y es bueno que retomen eso, ¿verdad? Aquí dice que Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Padre le dio ¿a quién? A su Hijo. Y su Hijo, en el versículo 9 dice: y yo fui en espíritu, el Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, como la Trinidad, como la autoridad, como el creador y como el dueño de la iglesia, le dicen a Juan, el siervo, en primer lugar, comisionan al ángel de la iglesia en Éfeso. Vamos a poner en Éfeso. Y en segundo lugar, ¿quién quedaba? Juan. Y en tercer lugar, ¿quién éramos los informados y enseñados y a recibir qué? La palabra. La iglesia, los siervos. Y escribe a mis siervos, como dice aquí, ¿verdad? A mis siervos. Aquí dice que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Y Juan a su vez dice la palabra a su siervo, ¿verdad? O sea, a los creyentes de la iglesia. Una jerarquía que viene del Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al ángel, a Juan. Ahora, cuando Juan está escribiendo, obedece la autoridad del Espíritu Santo que lo está dirigiendo. Oigan bien, ¿por qué escribe al ángel de la ciudad de Éfeso? Porque el ángel es una figura, un tipo de figura de autoridad en la iglesia, como lo acaba de pronunciar el hermano, que cada iglesia tiene por Dios un ángel. Porque Dios no puso al hombre como cabeza, porque no lo puso con la autoridad sobre la iglesia. Entiendan bien, porque el hombre cayó en la primera misión que Dios le dio allá en el Edén. Era santo, era puro, y dice que Dios creó al hombre y lo puso en el Edén para que lo guardase y vamos a decir, lo administrara. Y allí se desenvolvía Adán muy bien con la presencia de Dios. Y después vino Eva y el matrimonio, como vemos el requisito que Dios efectúa allí. Y esa pareja estaban administrando el Edén. ¿Bien? Pero llegó el momento que Adán y Eva pecaron, fallaron.
La autoridad que Dios le dio, la perdieron y quedó esa autoridad en manos de ¿quién? Satanás. El día que de él comiere, perdió. Entonces Dios no le iba a comisionar, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, Dios no le iba a comisionar desde el principio la responsabilidad, la obligatoriedad, no se la iba a dar al hombre, porque el hombre siempre es muy, ¿qué? Voluble, ¿verdad? El hombre falta, el hombre comete muchos errores. Entonces, y Dios le puso una autoridad figurada que se llama el ángel, porque el ángel no se veía. Pero Juan fue uno de que tuvo esa particularidad de hablar con ángeles y ver los ángeles, ¿verdad? Y en toda la historia, Dios le comisionó la autoridad de la administración de su doctrina a los ángeles, para que lo tomen en cuenta cuando lleguen el Apocalipsis, que van a ver ustedes mucho desenvolvimiento de muchos ángeles. Porque fíjese que cuando el hombre pierde, lo primero que Dios envía es un ángel con una espada de fuego, ¿no? Y no lo dejaba entrar para que no volvieran a tomar del árbol de la vida. Y así sucesivamente vemos que los ángeles siempre tienen comisiones. A Abraham se le presentaron ángeles, ¿verdad? Y comió con ellos y compartió con ellos, ¿verdad? Y luego, para salvarse él y su esposa y sus hijas, se le aparecieron ángeles y huye y corre y salva por tu vida, porque vamos a destruir esto de noche. Ángeles, fíjese, ángeles. Jacob, cuando huía, ¿qué se le presentaron? Ejército de ángeles que cuidaban el lugar donde él quedó dormido, que se llama Betel, casa de Dios, ¿verdad? Allí viene, allí en el capítulo 18 de Génesis. ¿Y qué pasó, hermano? Que veía Jacob ángeles que subían y descendían por una escalera. ¿Y quién estaba allá arriba en el trono? Dios. Entonces Dios comisionó ángeles. Se le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob varias veces, se le apareció a José, se le apareció a Moisés, y Moisés recibe la ley por mano de capítulo 7, versículo 53 de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo está ahí utilizando a Esteban y le dice: vosotros pecaste, hicieron esto y el otro, que recibiste la ley de mano de los ángeles, fíjate, no de hombres sino de ángeles. Entonces nosotros seguimos viendo, ¿y quién le da el mensaje a la Virgen María? A un ángel. ¿Quién salva a Pedro de la cárcel? ¿Quién le avisa a Pablo que se iban a naufragar esa noche? Un ángel. Y así sucesivamente. Los ángeles en la Escritura no son objeto de agradecimiento ni de adoración, sino que ellos cumplen calladamente lo que Dios. Por eso lo encontramos aquí, mi ángel, allá en el capítulo 22, que habla el Señor Jesucristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel a Juan para que le declare todo lo que ha de acontecer a la iglesia. Presenta un ángel a cualquier cristiano. No, hay que tener mucho cuidado, porque Dios dice: probar los espíritus, primera de Juan capítulo 4, si son de Dios o no, porque el diablo se transforma en ¿qué? Y ahorita que la gente está invocando a las tinieblas, hay muchos ángeles por allí, mira, que se aparecen y llevan mucha gente, millones y millones de gente. Eso está en la profecía, capítulo 37, 38, 39 de Ezequiel, para que lo lean hoy con calma. ¿Entienden? Eso, ellos caerán porque Dios los va a destruir. Siempre ha existido culto a los ángeles, que el apóstol Pablo lo condenaba, y aún más todavía, hermano. Siempre en la época de Moisés ya había culto a lo que se llama las tinieblas, toda la vida. Por eso yo le digo, no, hay un solo versículo que le da a uno grandes doctrinas de lo que hace el diablo allá arriba, ¿verdad? Un ejército de Satanás se escapó ¿de dónde? Del abismo, y se fue. Entonces hizo su trono allá en algunos lugares que Dios dice: yo sé dónde está. Ya lo vamos a ver cuando tengamos tiempo, si Dios lo permite, donde está el trono de Satanás.
Entonces, claro, y Satanás está ahí arriba, y millones de ángeles de alto poder y de alta jerarquía malos, ¿verdad? Malos están allá impidiendo que la iglesia de Dios funcione. Pero digo al Señor Jesucristo allá en Mateo 16, 17, la fuerza del infierno, la fuerza de Satanás no podrá nunca con la iglesia. ¿Y quién? Fíjate en Venezuela cómo brilla en Venezuela el evangelio, con defectos, errores, asambleas, pero funciona. Y de ahí Dios sabrá cuántos tienen allí. De 1 millón, Dios sabrá que tiene 100,000. ¿Es así? Pero entonces, ¿qué resulta? Que Dios dice que nunca el enemigo se saldrá con la suya. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos pastores ahorita que están cayendo en la trampa. También ahora dicen que los pastores en las iglesias son ángeles. Ahora, vayamos para allá. El pastor sincero nunca debe aceptar eso. Ahora, en segundo lugar, sí, Dios comisionó que el ángel vele para que el pastor de la iglesia, porque eso es Efesios capítulo 4, lo veremos después. Efesios capítulo 4, Dios instituyó y dotó y capacitó teológicamente a pastores para edificación de los santos. Entonces en capítulo 4, del 9 al versículo 12, ¿verdad? Para capacitar a la iglesia. Ahora, el pastor, los dirigentes, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con la palabra de Dios y cuidado con el elogio humano, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con nosotros que nos gusta mucho qué? Elogiar, el pastor, de todo. El pastor se cree entonces un qué? Como le pasó a David, a Saúl. Saúl lo elogiaron tanto que y se envaneció y mira, acabó con la iglesia, cerró el templo, hizo de todo y mató a todos los que eran los proclamadores de la palabra de Dios. Saúl. Y a lo último se fue a hablar ¿con quién? Con los brujos, con la bruja, ¿verdad? La cual eso tiene su explicación también. Ahora, no se les olvide que en primer lugar en la iglesia, Dios hoy aquí está el ángel, no lo estamos viendo, es una figura invisible, espíritu administrador, capítulo 1 de la carta a los Hebreos, el último versículo, espíritu administrador, y velan, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ellos velan y ven cuál es el interés que la iglesia tiene con la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros los que enseñamos, oigan bien, los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, que debemos ser fieles con la sana doctrina y no ceder a las peticiones de algunos miembros inmaduros, que siempre lo hay, mujeres y hombres en la congregación, ¿verdad? Que quieren entonces modernizar la doctrina. Es cierto, se tiene que modernizar muchas cosas, pero no cambiar el texto de las escrituras. Bien, no se puede, hermano. Entonces, claro, por eso es que hay tantas asambleas en el mundo entero que tienen más levadura que trigo de primera. Bueno, y eso es lo que ustedes van a ver en las 7 iglesias que dice, escribe al ángel de la iglesia, una figura de autoridad puesta por Dios, no por el hombre. Y la asamblea donde Dios coloca el candelabro, que lo vamos a ver ya en la lectura, coloca el candelabro, está la Trinidad, pero también están las ceremonias de ¿quién? De todos los ángeles guardianes de nosotros. Existe el ángel guardián. ¿A dónde aparecen muchas expresiones del ángel guardián para nosotros la iglesia? ¿No aparece el ángel guardián en otros libros de la escritura, además del Apocalipsis? ¿Ángel guardián a dónde aparece? ¿En todas las escrituras o no? ¿En qué parte? Si ustedes saben en qué capítulo está, miren, el capítulo tal dice Dios que cada quien tiene un ángel guardián. Estoy hablando del Nuevo Testamento. En los hechos, en los libros de los hechos, en los hechos. Ajá, ¿en qué parte? Estaban en la cárcel. Ajá, ¿ve?
llegando poco a poco se llega. Cuando Pedro estaba, dice que la iglesia hacía oración y estaban reunidos acá escondidos en una casa de un fulano, un hermano, estaban haciendo oración constante. Ajá, vino un ángel y liberó ¿a quién? Ajá, cuando Rosa, que significa rosa, viene y estaban tocando la puerta, ella vino a ver quién era por la puertica. Y cuando le dijo, mire, espero que está tocando, ¿qué le dijeron los santos apóstoles que estaban en oración? Oigan bien, entonces le dijeron a la muchacha, sí espero, pero ¿qué le dijeron los santos? Su ángel, ¿ves? Sí, el ángel guardián de Pedro y todo, cada quien, en toda la escritura, en el Nuevo Testamento está lleno que nosotros tenemos un ángel guardián, hermano, y además de un ángel guardián, los niños tienen su ángel, todos tenemos un ángel que no lo vemos, pero lo sentimos, la compañía. Eso es lo que significa la bienaventuranza de parte de Dios hacia nosotros, hermano. Claro, porque segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ellos velan para que nosotros si estamos cumpliendo con los requisitos que nos manda. Ahorita el ángel jefe de esta iglesia está aquí en una forma como figura invisible con la autoridad que le ha mandado el Espíritu Santo. Los ángeles son de baja jerarquía, nuestros guardianes que están defendiéndonos en el aire, en el tierra y por todos lados. ¿Por qué? Porque también los ángeles malos andan como anguillos. Cada nación Dios le anexó un ángel guardián, pero de alta jerarquía, no de baja jerarquía como lo que tenemos nosotros, porque Dios habla así en esa forma jerárquica. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que además de eso debemos saber que cuando estamos en la presencia de Dios, oye, por eso es que se habla tanto de la reverencia y respeto, y aquí fallamos mucho. A Pedro se le presentó 2 veces en la cárcel, cuando lo saca y después cuando le da por un costado le dice levanta. Claro, pero es que ellos fueron una misión, una orden especial, que hablaron y vieron ángeles, cosas que no pueden contar. Dice Juan, el capítulo 25, que muchas cosas que habló el Señor y ellos vieron, oyeron, que no las podían decir. Bien, bueno. No se le olvide que vamos a ir viendo, escribe al ángel de la iglesia. Cuando ustedes estén leyendo, bueno, una figura con autoridad que hay en una verdadera iglesia. Y ese ángel, fíjese, ese ángel que es protegiendo al candelabro en esa iglesia, hay también de parte de Dios en esto que vamos a leer, un cuidado que tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque llega el momento que si no somos esmerados, ¿verdad? ¿Qué hace? Dios quita. Y al quitar el candelabro es el ángel, la autoridad de parte de Dios. De parte de Dios, entonces la iglesia muchas veces funciona con normas de hombre. Es donde todo viene la iglesia parecida al estilo de Jezabel, ¿verdad? Jezabel o Balaam, ¿verdad? El que cobraba por profetizar y hablar la palabra. Ellos tienen su jerarquía. Claro, ya lo vamos a ver aquí. Vamos a empezar el 2. Mire, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, o sea, los 7 ángeles, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas. No se lo olvide que yo se lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y el Señor está en medio de cada iglesia individual. Hoy, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí en medio de nosotros? ¿Ah? Pero ¿dónde está? En medio de nosotros, con ojos como con llamas de fuego. El fuego, símbolo y figura de la purificación y de la santificación. Y Él sabe nuestros corazones y sabe nuestros pensamientos. Entonces Él dice, mira, examínate antes de entrar a la presencia de Dios. Hermano, a la iglesia de Dios se entra con reverencia y respeto. Y fíjate que nosotros somos la iglesia más floja de toda Caracas, porque nos reunimos el domingo, ¿cuántas? 2 horas y media, 3 horas. Y sin embargo, todavía me están pidiendo, mírate, pasaste de la hora. Mira, yo no podía, yo tenía hambre. Eso no, mira, vienen a la presencia de Dios como un comercio. Eso no se hace, hermano. Hay que respetar a Dios.
Esta mañana un hermano oró y dijo santa convocación. Eso es bueno. Es Dios quien nos llama a santa convocación. Ahora, el primer versículo que dice, Dios está en medio de nosotros. Y Él sabe ahorita en estos momentos, óiganlo bien, los pensamientos de cada uno de nosotros. En estos momentos. Él sabe lo que hay en los corazones de todos. Él sabe. Entonces corrijan lo malo, aprovechen. Purifícame, Señor. Quita lo malo, Señor. Perdono a mi hermano, perdono al otro, perdono a mi esposo, perdono esto. Eso, todo eso. Para que Él con sus ojos, yo te perdono. Como aquella mujer que la acusaban, los grandes maestros y los grandes religiosos la acusaban delante de todo y se la trajeron al maestro ¿para qué? Para que la condenara y lanzara la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, ni yo. Bueno, fíjese. Ahora, el Señor está en medio de nosotros, el primer versículo, con ojos de fuego en esta iglesia. Ahora el 2 dice, yo sé tus obras, ¿ves? Y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ves? O sea que la ciudad de Éfeso era una de las grandes ciudades, la segunda del mundo, y que allí abrigó en el primer siglo muchos creyentes, y muchos creyentes de la High Alay o de la crema, porque era una ciudad donde se desenvolvían una de las maravillas del mundo que se llamaba la gran diosa Diana, Artemisa en griego, se decía Artemisa, la diosa de la fertilidad. Y en esa ciudad había muchos ricos, mucha gente, pero había también mucha vida al estilo de Sodoma y Gomorra. Fíjate que hay unos escritos horribles, ¿no? Y se los recomiendo que si algún día ven por allí un libro, no lo compren ni lo lean. Habían 3 días de fiesta que por las calles de noche andaban toditos sin ropa, drogados, dándole culto a la gran, porque esa era la imitación a la diosa Diana, porque era una estatua, y esto todavía que la tienen en los museos, llena de ¿qué? De muchos pechos femeninos en todo su cuerpo, desnuda, ¿entiendes? Y entonces todo aquello para igualarse a su diosa, a los demonios, millones de demonios que estaban eso, imitaban de noche con el dios Baco. ¿Qué era el dios Baco? La bebida, el alcohol, la droga, todas esas cosas. Entonces andaban de noche sin ropa, hembras y varones, de noche, rindiéndole culto a eso. Por eso es que aquí vamos a ver algo que Dios le dice a esta iglesia: tengan cuidado, arrepiéntanse, sino que, bueno, ya lo vamos a llegar allí. Entonces, aquí dice, yo sé tu obra, sin embargo, en medio de esa inmundicia, de ese pecado, acuérdense que dice el Espíritu Santo ahí en la carta a Pedro, con relación a lo en Sodoma y Gomorra, dice que ese justo humillaba su vida en medio de la corrupción. Me parece que la esposa no le paraba a eso, como se dice vulgarmente, no le paraba, ¿entiendes? Por eso ella quedó convertida en ¿qué? Las hijas también siguieron el mismo camino. Y dice Pedro, en el contexto, el Espíritu Santo, dice entonces que esa era una ciudad tan, Sodoma y Gomorra, 5 ciudades, eran tan corruptas y tan perdidas. Bueno, lo mismo que se practicó allá, lo practicaban acá en la ciudad de Éfeso. Ahora, ¿qué resulta, hermanos? Que viendo eso tan horrible, nosotros, por eso es que Dios siempre ha derramado en algunas ciudades fuego y azufre, hermano. Y más tarde, lo veremos aquí, porque más tarde Dios hizo con la ciudad de Éfeso, esa asamblea no quiso rectificar mucho como Dios mandaba. Tengo contra ti que has dejado, ¿tú qué?
y por tanto vendré a ti y quitaré tu candelabro, ¿verdad? Y si no te arrepintieres. Dice que vino un terremoto casi pasando ya el primer siglo, por allí por 110 o 108, por ahí vino un terremoto tan grande que terminó con esa ciudad, esa bahía, terminó totalmente. Cayeron los templos, el fuego los consumió, y la iglesia cristiana que estaban allí, las iglesias cristianas que estaban allí, bueno, Dios las sacó el saldito que quedaba, por no rectificar, por no corregir, por no arrepentirse. Eso es importante saber. Claro, eso no está aquí en este libro. Y los que enseñamos la palabra de Dios tenemos que crucutear cualquier libro que conseguimos por allí, refiriéndose a esa época. Ahora fíjese, ese es el versículo 2. Yo sé tu obra y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los males, y has probado a los que son, dice, semiapóstolos, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese que la palabra 2 veces, yo sé tu obra, la repite 2 veces. Tu arduo trabajo, y yo los dice aquí, pero también repite 2 veces tu paciencia. En medio del trabajo duro que tenían paciencia, porque era una ciudad totalmente inmoral. Pero allí la sal en esa asamblea prevaleció y la luz aumentó. Y cuando Dios quiso, hasta aquí llegaron, vámonos. Entonces, en medio de esa ciudad de Éfeso llegaban muchos iluminados, muchos instruidos, ¿verdad? Muchos predicadores bonitos y buenos llegaban predicando, mira, nosotros somos llenos del Espíritu Santo y tenemos esto y tenemos el otro, y esa doctrina y esa cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos eran tan iluminados por el Espíritu Santo en la ciudad de Éfeso, de acuerdo a este versículo 2, que probaron lo que el Señor decía en el mismo Juan en el capítulo 4, dice, probar los espíritus, si son de Dios o no. Y ellos probaron con la ayuda del Espíritu Santo y se dieron cuenta que aquellos falsos apóstoles, enviados, predicadores, eran unos mentirosos, eran unos falsos maestros, empezando porque querían obligar, como Pedro, que practicaran la religión de la judaizante y también la gracia, y un poquito, fíjate, y lo coronaban con la vida del hedonismo. Edom. ¿Quién era Edom? ¿Qué era el hedonismo en ese primer siglo, segundo y tercer siglo de la era cristiana? Estoy recordando ahorita es que Edom era un filósofo. Filosofía. ¿Y qué más? ¿Pero qué practicaban ellos? La parte de los sacrificios, la parte de lo que es la idolatría por medio de lo que es la carne, la humanidad. O sea, se idolatraban a sí mismos y olvidando a Dios completamente. Ellos pensaban que adorándose a sí mismos se hacían dioses. El hedonismo es una doctrina, más o menos está por ahí, pero el hedonismo era una doctrina totalmente carnal, que le decían al hombre, mira, vive, disfruta, que viva esto y eso, y lo demás no contagiaba el espíritu. Le hacían ver, como lo vamos a ver, como los nicolaitas, la misma idea. Y el hedonismo ese, vive, disfruta, ¿vale? No te esclavices, no te metas en esos templos, que Dios ni Dios, vive como a ti te guste. Entonces, ¿qué pasa? Eso era el hedonismo. Coronaban entonces la falsa doctrina del judaizante, y que creyendo en la gracia y se metían en las asambleas, y entonces trataban de distorsionar a los verdaderos creyentes en la sana doctrina. Pero el Espíritu Santo aquí prevaleció. ¿Por qué? Porque ahí trabajaban muchos creyentes. Allí le hacían frente con el escudo y la espada. No juegue, aquí no vas a venir tú con esto. ¿Y qué pasaba? Cuando los probaban que eran falsos, mira, por favor, desocupa, porque aquí no es la cosa. Y entonces Dios los alababa por esta voluntad que tenían ellos. Voluntad de vencer los falsos. Como dice la carta a los Gálatas, hay de aquellos que tratan por la ley de justificarse, han caído de la gracia. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que aquí los falsos apóstoles que están aquí, que están mencionando aquí el Espíritu Santo en este versículo, ustedes han soportado
todo esto, y me alegra que hayan, como dice aquí, botado de dentro esos falsos maestros. Algún día, hermano, esta asamblea volverá a caer lo que el diablo quiso al principio. Usted dice que el candelabro se apaga si hay mala, falsa doctrina. Pero No. ¿cómo es que esto existe tanta iglesia, tanta... Es que eso es plan de Dios. Dios permitió, hermano, en una parábola, Dios dice que la palabra de Dios como una semilla de mostaza, que después que crecen las ramas, vienen las aves. Así ilustró el Señor Jesucristo su iglesia. Su iglesia es una gran árbol que ha extendido ramales para el mundo entero, la gracia, iglesias, pero también el diablo vino y sembró falsa doctrina. Y desde ese entonces la iglesia verdadera del Señor está amarañada, está contaminada con mala levadura. ¿Tú sabes lo que significa mala levadura? En la falsa doctrina. Dice Dios, probad si allí está el Espíritu Santo, porque la iglesia que no es de Dios, mira, tiene más fervor, más entusiasta, es más avivada que la misma verdadera iglesia de Dios. Y el Apocalipsis es una doctrina que está justamente censurando. El Espíritu Santo está censurando a los verdaderos fieles. Mira, sálganse de allí. Ustedes no les conviene estar ahí allí, porque lo hay. El mundo está lleno de la iglesia satánica. Hace más de 3.000 años, Satanás ha tenido sus iglesias en el mundo, y Europa y los Estados Unidos están llenos ahorita de iglesias satánicas. Yo he leído y me he enterado que Europa está ahorita caída en cuanto al Evangelio. ¿Por qué? Porque blasfema mucho contra el Señor Jesucristo y reniegan. Y claro, Dios le tiene un expediente a toda la Europa guardadita. Tan es así que de Europa va a resurgir el anticristo, o el hombre de pecado, el emperador mundial, no el hombre de pecado, el emperador mundial va a salir de Europa, esa OTAN que usted también, de allí va a salir. Ahí murió el imperio romano en Europa, en Inglaterra, los Estados Unidos, toda la Europa, hasta Ucrania. Hasta allí llegaba el saldo de los romanos. Ahí, toda esa gente, veremos eso, pero no lo veremos ahora, pero nosotros estaremos arriba cuando eso se realice. El versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Y eso es lo bueno, hermano, cuando el Señor nos somete a nosotros a prueba y tenemos paciencia, confiando en Él. Es como dijo el Señor Jesucristo, aprendan de mí. Y usted sabe por qué el Señor Jesucristo soportó tanto, por la paciencia. Y en la paciencia hay un baño de fortaleza de Dios. Fíjese que todavía lo encontramos, que Él en el Getsemaní, buscando la voluntad del Padre, dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí. Y lloraba y clamaba. Y dice que vino un ángel, el ángel del Señor. El ángel vino y lo fortaleció y lo revivió. Y se levantó con aquella voluntad. Levantaos todos, que el que me ha entregado ya viene en camino. ¿Y eso? Entonces, ¿qué resulta, hermano? La paciencia de esta asamblea, de cada uno de ustedes, no se dejen vencer. Tengan paciencia, confíen en el Espíritu Santo, confíen en ese ángel guardián que los va siempre a proteger. Tengan siempre la bandera del Evangelio en sus hogares, manteniendo la santidad y repitiendo siempre las palabras a los hijos, a los nietos, ¿entiendes? Y ese hombre esposo agresivo, manténganlo un poquito ahí frenado con las buenas actitudes de las mujeres. Y las mujeres que tienen, los hombres que tienen esas mujeres, también sométanlo. ¿Por qué? Con la palabra de Dios. Y así es como se puede vencer. Bien, porque eso, yo les dije al principio que anotaran, ¿verdad? El que venciere, ustedes lo anotaron, 7 veces, el que venciere. ¿Cuál es el que van a vencer? Todas aquellas cosas que vamos a ver aquí en el Apocalipsis. Bien, ahora del 3 pasamos al 4. Pero tengo contra ti que has.
¿De qué amor se habla? Versículo 4 dice, mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es ese primer amor? ¿De qué amor habla aquí el Espíritu Santo a Juan y Juan a la iglesia? El amor cuando tú eres convertido, cuando tú conoces al Señor, ese primer amor con el que tú llegas y te entregas al Señor, es el que después te va enfriando con las circunstancias, con el pecado, con... Ese es el primer amor de la cual está hablando, no el amor natural. Aunque el Espíritu Santo apela a que nosotros amémonos los unos a los otros, respetándonos los unos, pero lo que debe prevalecer siempre en un creyente, en un miembro de una iglesia, en una asamblea, es el primer amor. Porque es cierto, yo te digo sinceramente que cuando yo creí, totalmente ignorando, pero me entregué así. Yo trabajaba en una empresa, en una librería, y me entregué al Señor así, tú sabes, un domingo algo me pasó, invoqué el primer versículo de Isaías 60, levántate y resplandece porque la luz ha llegado, alumbrado sobre ti. Eso se lo dijo Dios a Jerusalén, se lo dijo a los santos, a los creyentes, pero también Dios se lo aplica ¿a quién? Al que se arrepiente con levántate y resplandece a los pies del Señor Jesucristo. Y después, como no entendía, le dije al hermano que me explicara, no, claro, sí, claro. Bien, pasé 2 años madurando, hasta en el año 60 fue cuando pedí entonces el bautismo, que enseguida me lo dieron. Bien. Pero te digo que ese primer amor allí, soltero, muchacho que trabajaba allí, yo sentía algo y yo veía como si hubiese salido de un túnel, porque dice en la primera carta a los Efesios que desde que creímos fuimos ¿qué? Ya el Espíritu Santo nos empieza a llevar a nosotros como un bebé por la mano y nos va indicando. Y yo leía mucho el Sermón del Monte y no entendía una papa, pero me gustaba leerlo, pero sí el Espíritu Santo me iba. Y eso fue... Sí, una euforia, una alegría. Y una de las cosas que más me llevó a mí a agarrar al Señor por la falda y no abandonarlo nunca, era que mi mamá decía, hijo mío, que Dios te haga un santico. Y siempre me lo decía, porque nosotros fuimos enseñados que cada vez que salíamos del trabajo le pedíamos la bendición a los viejos. A mi mamá entonces, Dios te bendiga y te haga un santico. Y esa palabra nunca se me ha olvidado. ¿Entiendes? Y fui madurando, y era un gozo y una alegría, pero se me grabó más la palabra de mi mamá, que Dios te haga un santico. Cuando uno siente el primer amor que se convierte, mira, y cuando uno lo recibe en una asamblea. Hermano, pero después viene el enfriamiento. No, bueno, por eso es que el Señor le dice aquí, mira, yo sé tu trabajo, tu arduo trabajo, era sacrificado y tenían paciencia, y por eso lo fortalecían, pero lo hacían automáticamente. ¿Habían olvidado qué? Se habían olvidado de aquel que los rescató. Bien, algo parecido así como pasa con Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Cuando el Señor llegó allí, ¿qué le pasó a María, la más joven? Fue y se postró a los pies del Señor. Y escogió la mejor parte, y María se recreaba en las palabras que el Señor Jesucristo decía y se las aplicaba. Y cuánto aquella muchacha joven, a cuántas muchachas doncellas ella evangelizaría, ¿verdad? Entonces, claro, pero Marta, que estaba entretenida en la cocina, porque eran 13 o más personas, y Marta tenía que estar, oye, mira, Marta tenía razón en pedir, mira, Señor, no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola. Oye, preparar todo aquello, y eso no era un guarapito allá. Ese no era un guarapito nada más, eso era una comida bien, porque eran 13 y más de hombres. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Sí, está Marta, las muchas cosas.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas en nuestras vidas privadas, particular, muy secretas, que nos lleva a que perdamos el primer amor. Cualquier cosa, hermano, hagan sacrificio que Dios lo recompensa. El que siembra, ¿qué? Cosecha. Lo que tú sembrares, cuando nosotros muchas veces nos vemos en aprietos, muchas cosas, hermano, el Señor nos trae a cuenta. Acuérdate que tú fuiste muy ingrato en otras oportunidades. Estás pagando ahora lo que sembraste. Por eso es que vale la pena sacrificarse. El domingo, y sobre todo el domingo, hermano, el domingo por el Señor. Y no es para estar al lado de los hermanos y los otros, es a los pies del Señor, agradecido que nos haya tomado en cuenta entre tanta millonada de seres humanos en este mundo y nos haya llamado así. Muchos son llamados, y pocos escogidos. ¿Y cómo es que entonces, una vez que Él nos reviste, nos lava, ¿verdad? Nos lava, como hizo con aquel hombre que golpearon y lo asaltaron, ¿verdad? Nos lava, nos limpia, nos blanquea y nos trae al mesón, nos limpia con su sangre, nos trae a su congregación, nos da el Espíritu Santo y todavía nos toma estos dones, ¿verdad? Para que en la asamblea te puedas desenvolver bien, ¿verdad? Y crezcas, hermano, en la gracia y conocimiento de Dios, porque hay recompensa. El que trabaje, como dice el apóstol Pablo, es digno de su salario, y también el que trabaje por la causa del Señor acumula premios allá en el paraíso. Y el día que estemos en el tribunal de Cristo, mira, buen sierva o buen siervo, jovencito o viejito, hiciste esto, me agradó, aquí tienes más esto, y aquí tienes esto, y aquí tienes esto. Por eso es que el último versículo del capítulo 24 y el último versículo del capítulo 20 de Lucas son muy significativos. Mal siervo, mal sierva, tuviste la oportunidad, no lo hiciste. Como dice allí, te fuiste a emborrachar con tus amigos y te fuiste para fiesta y a mí me negaste el primer amor. Así lo dice allí. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que esta pequeña manada, tanto los que estamos aquí como los que están allá atrás, procuren, no, si son creyentes todos, no olviden nunca el primer amor, porque con el primer amor se vence todos los embates del enemigo, que es una realidad, es una realidad. El Espíritu Santo muchas veces se tiene que quedar tranquilo, y el ángel guardián de nosotros también, y el ángel de la iglesia, bueno, tú estás haciendo lo que mejor, ¿verdad? Como lo hizo David. Si David hubiera ido a la guerra, no hubiera cometido esos 5 pecados, que entre los 5 pecados que cometió David, porque David en toda su vida cometió 5 pecados, reflejados allí en los libros de los reyes, Samuel y Crónicas. 5 pecados, como decir los 5 sentidos del hombre, y están reflejados allí. Y David después le pesaba no haber ido a la guerra, porque ¿qué hizo? Robó. Y después que robó, mató. Y después que mató, adulteró. Y después que adulteró, blasfemó. Y después hizo un juicio injusto, porque le lanzó en una forma, así en el aire, un juicio al que había la parábola que le puso Datán ahí. Datán hizo un juicio equivocado. Bueno, tú eres ese hombre. Entonces, hermano, no olvidemos el primer amor. El primer amor de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos fortalece a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos una iglesia fortalecida en todo. Y ese primer amor, con defecto, es cierto, los hogares no son perfectos, ¿verdad? Se refleja en el hogar. La madre que ama a los hijos, la madre que ama a su esposo o ama a sus nietos, todo allí se refleja con amor. Pero donde no hay amor, hay lágrimas, hay separación, ¿hay qué? Frialdad, hay frialdad, y hay acusación, Bien. Entonces, ¿por qué? Porque se pierde el afecto, la luna de miel, el primer afecto que tuviera, yo te amo, yo también, vamos a casarnos, vamos enseguida. El cristiano está llamado a ser muy diferente al inconverso. Muy inconverso. Es la diferencia. Pues, como decía pues el Señor, brille pues la luz. El Señor Jesucristo, brille pues vuestra luz delante de los hombres. El creyente, luz, ¿qué es eso de luz?
Es el comportamiento moral y espiritual, el comportamiento moral y no solo ambiental también, social que uno tiene, ¿no? Y entonces uno se comporta llevando la cruz con paciencia, porque el matrimonio, en primer lugar, que el haber confesado al Señor y estar en una asamblea es una cruz. Es una cruz que uno tiene que llevar con mucha paciencia. Pero ¿quién nos da fuerza para llevar esa cruz? Pero la cruz que el Señor nos da, Él dice, porque mi yugo es... porque tenemos la fortaleza de Él y el ángel que nos acompaña, ¿entiendes? Y nos manda actualmente en medio de esta pandemia de estrés. No se estrese, espérate, ten calma. Ten calma, que yo te he oído, yo sé lo que tú necesitas, yo lo proveeré. Él dice, basta el día hoy, su afán. Entonces, claro, por eso es que hay tanto desastre actualmente en muchos matrimonios, porque no solamente ven el presente, sino que transmiten su mirada hacia allá, hacia adelante. Cuando Dios dice, necio, eso no es así. Vive hoy con amor delante de Dios. Y en todas las escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, dice Dios, Él creó al mundo con amor. Y dotó al hombre de amor. El amor de Dios. De los dones que tenemos nosotros como creación, Dios nos colocó esa pócima de amor en cada uno de nosotros. Primero para que lo amemos a Él por sobre todas. Hay un mandamiento que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Cuando uno cumple con ese requisito, oye, Dios le agrada. Entonces Dios le despierta a uno ese secreto que cuando Él depositó en nosotros ese espíritu y esa alma, con ese hálito, nos dio esa cualidad que la tenemos dormida. Y Él dice, despierta el don. Se lo decía a Timoteo como joven que estaba aprendiendo, el apóstol Pablo, lleno de amor y de poder del Espíritu. Despierte el amor de Dios que está en ti. Y ese joven cumplió con esos requisitos. Yo les recomiendo, hermanos, despierten el amor, no le hagan caso al diablo. El diablo quiere destruir una asamblea, quiere destruir los hogares, quiere destruir nuestras vidas. Él nos quiere ver siempre con la cabeza hacia abajo y llorando y lamentando. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera tenido aquello, si yo no me hubiera impulsado, si yo no hubiera hecho aquello. Eso lo dice la persona, porque después cuando ha cometido los errores. Yo en esta asamblea, lo digo con toda sinceridad, he visto muchos hogares destruidos por falta de amor cristiano. Desde allá de Yaguno, en 63 años, yo les digo, sí les digo, han fallado no porque Cristo ha fallado, ni ser cristiano evangélico, no, sino que no han puesto la mirada en el autor y consumador. No se han agarrado de Cristo y han fallado muchos hogares de esta congregación, muchos. Y sin embargo, como Dios le dice aquí a esta versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, fíjese el versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, es la falta que el Señor le está haciendo ver a la ciudad de Éfeso, a la iglesia de allí, ¿verdad? Han dejado contra mí y lo que estaban haciendo entonces no tenía mucha validez, no tenía resultado. Entonces esa vid no estaba produciendo fruto en abundancia. Entonces, claro, él aquí lo exhorta, le dice, bueno, arrepiéntanse. Ahora fíjese, y ese es el imperativo que Dios tiene constantemente a través del Espíritu Santo. Como cantábamos en el himno, avívanos, Señor, tenemos sed de ti. Despierta aquí, etc. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si nosotros aquí no nos arrepentimos de cualquier cosa, no vamos a sentir cómo el Señor nos aumenta esa pócima de amor que tenemos en nuestra composición humana.
¿verdad? Ahora que se ha aumentado la tecnología, ustedes ven en la televisión cómo hacen una descripción biológicamente del cuerpo humano. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en la cabeza y en el corazón? ¿Verdad? Con la tecnología, cómo hacen descripción de todo eso, el cuerpo humano, ¿verdad? Porque los científicos que hacen eso en Alemania únicamente lo están haciendo a través de la biología, pero omiten porque no lo saben y no lo van a hacer el espíritu, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más Dios colocó en esa persona que se llama alma? ¿Eh? Dios no hizo esa alma ciega, sorda, la hizo con un sentir, con un amor grande, que viene de parte del Creador. Entonces, ¿qué resulta? Que el verdadero creyente convertido, que ya el Espíritu Santo viene y lo sella y está con él, y le dice, mira, haz todas las cosas buenas para que te vaya bien. Bien. Por eso es que vemos aquella cosa de José, que José siempre vencía porque amaba ¿a quién? ¿Ah? A su Creador. Él amaba a su Creador. Y los consejos que le dio su padre Jacob, los ejecutaba. Y le vinieron toda clase de pruebas hasta la muerte y lo sacaron de allá. Y venció confiando en Dios. Bien, David casi igualó, pero David también se le pasó la mano y cometió errores, la cual Dios también lo dijo que era un siervo conforme, comparado con todas aquellas pilas de salvajes que lo acompañaban a él. Él lo decía, bueno, tú eres para mí un hombre muy especial, y por eso Dios le dio una especialidad a David, le dio una pócima de amor, porque era el hombre que creó todo lo que se llama la música espiritual, los instrumentos espirituales que están allí en el libro de Crónicas, ¿verdad? Y formó aquel coro tan grande y enriqueció el palacio y lo que en ese entonces no era palacio, el templo, sino el tabernáculo, pero dejó todo escrito y diseñado para que su hijo Salomón viniera entonces a crear a formar aquel templo. Entonces, claro, cuando Dios ve que alguna persona, hay un himno que dice que mientras más aumenta, más se expande, ¿verdad? O sea, cuando se le da oportunidad como creyente a esta asamblea de venir fervientemente y no violar los domingos y estar aquí a sus pies, pase lo que pase. Teníamos el primer amor, bueno, con fuego. Y por eso será que el Señor nos trajo a algunos de los que estamos aquí a estas alturas. Porque Él dijo, bueno, te voy a recompensar. Y ahora, el primer amor, hermano, cuando se olvida en la asamblea, esa persona no se da cuenta que está destruyendo la vida de otro. Porque también Dios califica en la Escritura que nosotros somos eslabones unidos unos con otros, una cadena de oro. Y entonces viene el Espíritu Santo y nos une. Y eso no es idea mía, eso estaba en el tabernáculo. Dice que las tablas sagradas que estaban cubiertas de oro tenían un pasador de oro y unían las tablas las unían. Eso significaba el amor de Dios. Y aquello estaba unido en esa forma. Las tablas del arca también estaban unidas con pasadores de oro. Y así nos calcula Dios y nos estima Dios en la vida cristiana, en una asamblea. Ustedes son corazones de oro al servicio mío. Y si uno recibe diariamente la fortaleza de Dios en esta congregación, con defectos, con fallas, en nuestros hogares vamos a transmitir eso. Y nuestros hijos que no están, y nuestros nietos no están copiando, y los vecinos no están. Entonces uno va poco a poco. Y el Señor, cuando vea que estamos fallando, nos socorre. Y cuando el diablo llegó, un momentico, fuera de aquí. Nosotros tenemos el capítulo 12 de este libro del Apocalipsis. Dice que el diablo noche y día no descansa de acusarnos. Ya lo leímos el 5, ¿no? Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete. Y esto lo dice 2 veces, hermano. Y esto es delicado, ¿sabes? Una persona que sepa que el Espíritu Santo le está amonestando en este libro y no se arrepiente, Dios se lo toma en cuenta. Y el ángel, como lo dijo alguien, el ángel, bueno, no te arrepentiste hoy, pero aquí está en rojo.
Arrepiéntete, arrepiéntete, nos está diciendo constantemente, ¿verdad? Ahora pasamos al 6. Mas tiene esto que aborrece a los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Estos son los hedonistas, ¿verdad? Los que se alimentaban con la vida vulgar y querían estar en la iglesia. Ustedes saben que la iglesia siempre ha tenido hombres y mujeres de dualidad de comportamiento. Hay una de ellas que lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver, una de estas iglesias. Dualidad de comportamiento. Siempre han habido creyentes, mujeres y hombres dentro de la asamblea que les gusta llevar la vida de los nicolaístas. Lo mismo que les dije de los falsos apóstoles, los nicolaístas, poco se dice de ellos, pero hay una historia de los griegos que dice que estos nicolaístas eran practicantes de la vida parecida a la que practicaban los antiguos, ¿no? Rendían culto a los dioses y comían y bebían con ellos. Estos eran carnales, ¿entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Que estos nicolaístas se creyeron y se metieron en la asamblea aparentando que eran creyentes. Pero no era Nicolás uno de los 7 diáconos, no se les olvide, que en el capítulo 6 de los Hechos a los Apóstoles hay un diácono a quien se llamaba Nicolás. Y dice una historia apócrifa de un comentario de alguien que no se versó bien, que él, Nicolás, diácono, y que claudicó y entonces se metió a la vida carnal y no espiritual. Y es falso, porque estos nicolaítas era una secta antigua. Y resulta que habían miembros de allí que practicaban la vida doble. Eran creyentes y eran también carnales, pero creyentes no convertidos, que es otra cosa. Hay personas que están en una congregación con todos los derechos, pero no son nada. Y entonces, claro, aquí los creyentes de Éfeso pusieron las pilas, y esto tampoco no nos agrada, y esto tampoco, y le hicieron el y fuera de aquí. Y el Señor les vio esa buena labor de ellos, que tanto a los falsos apóstoles como los falsos nicolaístas, entonces Él los votaba. Vótalos de la asamblea, no crean en eso. El espiritual es el espiritual y el carnal es el carnal. Y el que nunca se convierte a Dios y se engaña, vivirá todo el tiempo engañado. Y el diablo lo lleva ciegamente al matadero. Ahora el versículo 7 dice, el último. Tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ajá, ese es el último versículo de esto. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que Dios en las Escrituras le dice 7 bienaventuranzas, siente el que venciere, pero también a cada iglesia le promete algo. Fíjese que parece mentira que esta palabra del árbol de la vida no le llame mucho la atención a algunos de ustedes. Pero eso pasó ya. Eso está en el capítulo 2 de Génesis, ¿no? Dice que Dios puso a Adán y Eva, allí comían del árbol de la vida. Pero también aquí en el capítulo 2 lo menciona por segunda vez, y por tercera vez lo menciona en el capítulo 22 de este libro de Apocalipsis, el árbol de la vida. ¿Por qué Dios le promete a la ciudad de Éfeso le permitirá comer del árbol de la vida? Que hay algo muy importante, mira, ¿ves? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora fíjense, antes de hablar de esto del paraíso, fíjense ustedes que los judíos creyentes y los fanáticos de la historia que oían en el templo anhelaban en su tierra tener un árbol de la vida, y habían terrenos y vamos a decir urbanizaciones en Israel que se parecía como un vergel, como un paraíso, y deseaban que lo que comían de allí de los frutos fueran como el árbol de vida. Según dicen que había unas personas que vivían en ciertas religiones que eran longevos, ¿verdad? Porque se alimentaban de buenas aguas y de buenos frutos de ese lugar y vivían bastante.
y eran rozagantes. Entonces, claro, había mucha historia con relación a esas personas de ese lugar, como lo pasa actualmente. Hay muchos lugares en Rusia donde la gente duran hasta 122 años, hasta 123 años, porque toman un tipo de té y un tipo de alimento. En Rusia, por el frío que es, en China también, en otras partes de la India, ¿entiendes? Y las personas que se alimentan bien desde pequeños, con algunas dietas, llegan a una vida prolongada, ¿verdad? Claro, y entonces ellos ostentaban esa vida y como creyentes los creyentes anhelaban el Señor Jesucristo en todas las escrituras, como lo dice el Proverbio 3:18, codicia la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, átala a tu cuello como prendas preciosas, codíciala y ámala como árbol de la vida, ¿verdad? Entonces fíjate, ese es el deseo del Espíritu Santo para el creyente. Ahora, hay un comentario que sí me gusta a mí. Hay una persona que hizo una descripción de un cuarto árbol de la vida, el árbol de la cruz, que nos dio vida. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí, en esto, ¿eh? Les daré a comer del árbol de la vida. Toda satisfacción, todo deseo, todo aquello que anhelamos que no tenemos en esta vida por el pecado, lo tendremos en el milenio con el Señor. En el milenio con el Señor, ¿verdad? Tendremos ese privilegio. Y Dios nos va a satisfacer esos deseos cuando estemos allá. ¿Todo por qué? Por llevar una vida decente, agradable delante de Él. ¿Bien? Y Dios no miente, hermano. Cuando Dios usa estas expresiones, hermano, oye, yo la cumplo. Pero hay algo más, fíjate, yo le daré a comer del árbol de la vida. No han leído que hay muchos comentarios que dicen que el paraíso está allá abajo. Y yo tengo bastantes meditaciones sobre eso, ¿sabes? Que dicen que el paraíso está allá. Le digo sin ninguna mentira delante del Espíritu Santo, hermano, que allá abajo es donde está el paraíso, al lado del abismo donde están los demonios y están los condenados en el infierno. ¿Por qué eso? ¿Por qué le meten vamos a decir, por qué meten la pata en público diciendo eso? ¿Por qué? Por la vanidad de su presentación, su pretensión de sabiduría y otras cosas. Y el Espíritu Santo les quita luz para que no vean y entiendan. Porque fíjate, es clarito, ¿verdad? El que quiere equivocarse se equivoca. Le haré a comer del árbol de la vida que está. ¿A dónde está ese paraíso? Allá arriba. ¿Qué le dijo él al ladrón en la cruz? Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Ahora, hermano, esto es importante tomarlo en cuenta, que Dios nos va a permitir a la iglesia, a los creyentes, nos va a permitir que cuando seamos transformados y estemos allá en el paraíso, nos va a permitir que en su templo significa la morada que Él preparó, de acuerdo al capítulo 14 de Juan. Voy pues a preparar. Pero ese es un planeta que el Señor nos tiene, digámoslo así, es un planeta que Él nos tiene preparado para la iglesia, especialmente con todas las comodidades del Señor Jesucristo hacia su amada esposa. Y allí va a haber todo de acuerdo al capítulo 11 del Apocalipsis, ¿verdad? Que lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Y allí hay de todo, va a haber de todo. No conseguimos nosotros un paraíso donde no haya árboles, donde no haya flor, donde no haya fruto, donde no haya mascotas de toda clase, de todo, animalito, pajarito, como el Edén. Por eso le daré a comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida comeremos únicamente nosotros el fruto que manda Dios. Bien. Y entonces, si el Señor lo promete que es allá arriba, creamos lo que es allá arriba, no acá abajo. Cuando venga el Señor Jesucristo, dice capítulo 4, versículo 16, va a levantar la iglesia, y según dicen los predicadores, que son nada más los del tiempo de Jesucristo para acá, de la cruz para acá, y nosotros que no van a resucitar, vamos a resucitar todos. Juan capítulo 5, versículos desde el 24 al 28 dice: y llegará el día cuando todos los que estén muertos oirán mi voz. Entonces, oír la voz, ¿somos qué? Levantados de la tumba fría en un cuerpo, digamos, glorioso,
¿verdad? Para estar en la presencia del Señor allá, y entonces todos, no se quedará nadie, niño, niña, joven, todo creyente, nos vamos con el Señor a la unificación desde el Edén, desde Adán y Eva. Ahora Dios va a dejar en ese arrebatamiento por 3 años y medio o 7 años, ¿verdad? A 12.000 de cada tribu, que se llaman los 144.000. Que eso lo vamos a ver explicado en 3 capítulos para que lo entendamos, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver en la gran tribulación, pero no nosotros, sino la lectura, lo vamos a ver aquí, pero no lo veremos nosotros cuando estemos en el cielo, sino únicamente Dios nos adelantó para que sepan que Dios lo que le prometió a los israelitas: de ti saldrá un remanente, de Abraham viene ese remanente, ¿ves? Marcando historia, ¿ves? Y llegó la gran tribulación y Dios cumplió su promesa a Israel, 144.000 escogidos, que van a completar y se van a unir a nosotros, la iglesia, que está en un capítulo aquí en el Apocalipsis, y que lo veremos cuando Dios nos permite. Pero la iglesia no estará en la gran tribulación aquí, no. El cristiano cuando muere, ¿no es que va a la presencia del Señor? El cuerpo va, polvo eres. Y el alma va al paraíso. Cuando venga el arrebatamiento, allá en Colosenses capítulo dice Dios que cuando el Señor venga con todos sus santos, tanto los que murieron de Adán, pues digamos como creyentes, que resucitemos ese día, y los que seamos transformados, que estemos viviendo, vamos a estar allá, y después vendremos con el Señor a hacer morada, vendremos a hacer morada. Pero ahorita los cuerpos de esa alma de los creyentes están en la tumba fría, en el sepulcro, en la barriga del tiburón, o por allá en polvo que no aparece. Dice Dios: todos oirán mi voz, donde esté en el volcán que convirtió el cuerpo en ceniza, que no se oirán la voz, porque Dios es el creador. Para Dios, como le dijo Dios a Sara, ¿acaso que para Dios hay algo imposible? Y se lo dijo también el ángel a María. Para Dios todo es posible, hermano. Creador, hermano. Entonces somos nosotros los malos lectores de la Biblia, y que también nos creemos intérpretes y le damos interpretación a la Escritura como no debe ser, sabiendo que Dios siempre tiene a alguien en la Escritura, en el templo, que les puede dar una pequeña explicación más o menos, más entendible. En el arrebatamiento, el alma está ya en el paraíso. Es lo que va a arrebatar de la tumba fría, es el cuerpo inerte, ¿verdad? Llevado por el ángel guardián, si creyó, y lo lleva por el camino de la luz, y nos unificamos allá en las alturas, porque el Señor estará en el paraíso llamando a todos los creyentes. Entonces, empezando porque vamos desnudos, nos dan una batola, una vestimenta de recesión. Después viene lo que se llama la santificación, porque entramos allá con un cuerpo transformado, pero no santificado, no purificado. Entonces tenemos que pasar por el proceso de la purificación y santificación. ¿Viene? Después viene la glorificación, que es cuando la esposa se une con el Señor Jesucristo y el Padre nos da la bendición final. 1 Corintios capítulo 15. ¿Entienden? Si dudan, sigan preguntando, porque se les aclare para que no vivan pensando mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, sigan preguntando, ¿o no? Sigo. Bueno, hasta la próxima clase. Cualquier cosa, escríbanos, y la semana pasada vienen y la ponen. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.